Hola, soy Sally Santangelo de CNY Fair Housing. Esta presentación trata de los derechos de equidad en la vivienda. CNY Fair Housing es una organización sin fines de lucro, ubicada en Syracuse y que atiende a 15 condados en el estado de Nueva York. Trabajamos para eliminar la discriminación en materia de vivienda, investigando las quejas de discriminación, brindando representación legal a las víctimas de discriminación, llevando a cabo actividades de educación y difusión sobre los derechos y responsabilidades de equidad en la vivienda, y realizando investigaciones y brindando apoyo a las municipalidades para mejorar las oportunidades de vivienda. CNY Fair Housing trabaja para hacer cumplir las leyes federales, estatales y locales en materia de equidad en la vivienda, las cuales protegen a las personas del trato injusto en relación a su vivienda, basándose en lo que denominamos clases protegidas. Las leyes federales protegen a las personas de la discriminación por motivos de raza, color de piel, origen nacional, religión, sexo o género, discapacidad y situación familiar. La situación familiar se refiere a las familias con hijos menores de 18 años. Las leyes del estado de Nueva York ofrecen protecciones adicionales basadas en la edad, el estado civil, el estado militar, la orientación sexual, la identidad de género y la fuente de ingresos. La fuente de ingresos protege a las personas de la discriminación debido a que reciben algún tipo de ayuda sobre la cual hablaremos en detalle más adelante. La mayoría de los tipos de vivienda están protegidos por las leyes de equidad en la vivienda, y estas leyes se aplican a todos aquellos que proveen viviendas, ya sea para alquiler o para venta. Las leyes de equidad en la vivienda se aplican a los arrendadores, al personal de servicios de vivienda, a los agentes de arrendamiento y empresas de administración, a los agentes de bienes y raíces, a los propietarios y a las compañías de seguros y prestamistas hipotecarios. Casi todos los tipos de vivienda están protegidos por las leyes de equidad en la vivienda en el estado de Nueva York. El único tipo de vivienda que está exento de las leyes de equidad en la vivienda son las casas para dos familias ocupadas por sus propietarios. Sin embargo, las protecciones por raza o color de piel se aplican a todas las unidades de vivienda. En algunas circunstancias, se permiten las viviendas para personas mayores con límites de edad. Las leyes de equidad en la vivienda prohíben una serie de prácticas específicas por parte de los proveedores de vivienda si sus acciones se basan en una clase protegida. Un proveedor de vivienda no puede negarse a alquilar o a vender un apartamento o una casa sobre la base de una de esas clases protegidas. Por ejemplo, un arrendador no podría negarle a alguien un apartamento porque tiene una discapacidad o porque tiene hijos. Asimismo, un proveedor de vivienda no puede negarle una vivienda a una familia por el hecho de que nadie en esa familia hable inglés. Los proveedores de vivienda no pueden mentir sobre la disponibilidad de un apartamento. A menudo oímos casos de arrendadores que dicen que un apartamento no se encuentra disponible cuando escuchan que la persona habla con un acento o identifican que tiene hijos. Los proveedores de vivienda también tienen prohibido guiar a los solicitantes hacia o lejos de determinadas áreas de un edificio o hacia otros edificios o barrios con el fin de segregar poblaciones. Por ejemplo, un arrendador podría intentar encaminar a una familia con hijos lejos de un apartamento en el segundo piso hacia un apartamento en el primer piso. Esto constituiría una violación de las leyes de equidad en la vivienda. Los proveedores de vivienda no pueden establecer términos y condiciones menos favorables sobre la base de una clase protegida. Por ejemplo, un proveedor de vivienda no puede cobrar rentas más altas solo porque la familia tiene hijos, o no puede insistir en firmar un contrato mes a mes en lugar de un contrato por un año debido a una de esas características protegidas. Una manera común en la que vemos términos y condiciones menos favorables se refleja en las diferencias en el proceso de solicitud o en los requisitos, como por ejemplo cuando el arrendador requiere verificaciones de antecedentes más invasivas debido a la raza o al origen nacional de una persona. Otro ejemplo de conducta ilegal es aplicar las normas de propiedad de manera distinta debido a una clase protegida. La publicidad discriminatoria también es ilegal, de conformidad con las leyes de equidad en la vivienda.
Esto incluye cualquier anuncio o declaración que indique una preferencia, limitación o discriminación basada en una condición de protegido y podría incluir anuncios escritos tales como letreros o en diarios, anuncios digitales en medios tales como Craigslist o Facebook, o declaraciones verbales. Esto incluye anuncios o declaraciones que indiquen una preferencia de idioma, como por ejemplo, solo inquilinos que hablen inglés. Como mencioné anteriormente, la fuente de ingresos está protegida según la ley del estado de Nueva York que entró en vigencia en el año 2019. Esto significa que a las personas no se les puede negar vivienda ni pueden recibir un trato distinto debido a su fuente legal de ingresos, como por ejemplo un vale según la sección 8 o asistencia pública. Los arrendadores no pueden anunciar que no aplica la sección 8 o sin asistencia pública o sin programas. Si un arrendador tiene un requisito relacionado con los ingresos, como por ejemplo que los inquilinos ganen el triple de la renta mensual para poder calificar para alquilar un apartamento, entonces el requisito relacionado con los ingresos deberá basarse en la parte de la renta del inquilino. Asimismo, existen algunas cosas específicas que se deben observar en relación con la discriminación por situación familiar. La situación familiar se refiere a las familias con hijos menores de 18 años e incluye a mujeres embarazadas y a cualquiera que obtenga la custodia de los niños. Una manera en la que vemos que ocurre discriminación por situación familiar es cuando los proveedores de vivienda dicen a las familias que tienen demasiados hijos para un apartamento específico. Un arrendador puede limitar el número de personas que viven en un apartamento, pero esta limitación debe basarse en el tamaño del apartamento y el número real de metros cuadrados de las habitaciones. Las habitaciones muy pequeñas pueden limitarse a una persona y las habitaciones muy grandes podrían albergar a 3 personas. Además, los niños menores de 2 años no cuentan al momento de determinar el número de personas por habitación. Si tiene alguna pregunta sobre este punto, siempre puede ponerse en contacto con nuestra oficina. Las leyes de equidad en la vivienda protegen a las personas del acoso en temas de vivienda si este acoso se basa en una clase protegida. Por ejemplo, está prohibido el acoso sexual en el ámbito de vivienda según las protecciones de género. Existen 2 tipos de acoso de conformidad con las leyes de equidad en la vivienda. En primer lugar, tenemos el acoso quid pro quo, que involucra solicitudes de sexo a cambio de vivienda o de servicios de vivienda. El otro tipo de acoso es el acoso por ambiente hostil, que incluye conductas severas o dominantes que crean un ambiente hostil basado en la clase protegida de las personas. Este acoso podría basarse en el género u otras clases protegidas, tales como la raza, el origen nacional, la orientación sexual o la discapacidad. El acoso no requiere contacto físico y puede incluir conductas que se lleven a cabo por escrito, verbalmente u otras conductas. Las protecciones podrían incluir el acoso no solo por parte del proveedor de vivienda y de su personal, sino también de los vecinos. Las personas también están protegidas contra posibles represalias por hacer valer sus derechos de equidad en la vivienda o por ayudar a otras personas a hacer valer sus derechos de equidad en la vivienda. Además, las leyes sobre los derechos de los inquilinos protegen a las personas contra posibles represalias por llamar a la oficina de cumplimiento del código. Es importante saber que usted está protegido si intenta ejercer sus derechos en virtud de la ley. Las personas cuentan con algunas protecciones contra la discriminación basada en los antecedentes penales. Si un proveedor de vivienda tiene una prohibición total en la que se niega a alquilar una vivienda a una persona con antecedentes penales, esta conducta podría considerarse discriminatoria. Los proveedores de vivienda deberían llevar a cabo una evaluación individual de alguien que tiene antecedentes penales, que tome en cuenta la naturaleza y la gravedad del delito, cuánto tiempo ha transcurrido desde que la persona fue condenada y cuál ha sido la conducta de la persona durante ese lapso de tiempo. Los proveedores de vivienda pueden establecer límites para las personas a quienes les alquilan sobre la base de los antecedentes penales, pero ellos deberán demostrar que tienen un motivo sustancial, legítimo y no discriminatorio para esa política. La condición de violencia doméstica también se encuentra protegida en virtud de las leyes de equidad en la vivienda, así como de otras leyes estatales. Los proveedores de vivienda no pueden desalojar a víctimas de violencia doméstica debido a incidentes o actividad policial que se produzcan en la propiedad.
Los gobiernos locales no pueden exigir que los arrendadores desalojen a víctimas de violencia doméstica debido a actividad policial. Asimismo, los sobrevivientes de violencia doméstica que viven en una vivienda subvencionada cuentan con protecciones adicionales conforme a la Ley de Violencia contra la Mujer, como por ejemplo los traslados de emergencia. El tipo de discriminación en materia de vivienda del que somos informados con más frecuencia es la discriminación por discapacidad. Los proveedores de vivienda no pueden negarse a alquilar o a vender una vivienda a inquilinos solo porque tienen una discapacidad. Tampoco deberían preguntar sobre la naturaleza o la magnitud de la discapacidad de una persona o sobre su tratamiento. Los arrendadores también deberán brindar igualdad de acceso y oportunidades para que las personas con discapacidades usen y disfruten de su vivienda. Esto no significa que los proveedores de vivienda tengan que hacer que todas sus viviendas sean accesibles, pero sí significa que deberán permitir que se realicen ajustes o modificaciones razonables para que las personas con discapacidades usen y disfruten plenamente de su vivienda. Entre los ejemplos comunes de ajustes y modificaciones razonables se encuentran los animales de asistencia en viviendas, en las que no se permiten mascotas, estacionamientos asignados, traslado de unidades debido a una necesidad relacionada con discapacidades, rampas para sillas de ruedas y barras de apoyo. Hay una serie de cosas que usted puede hacer para ayudar a proteger su derecho a la vivienda. Cuando busque un apartamento, lleve un registro de la persona a la que esté contactando y de lo que sucede cuando se pone en contacto con ella. Si usted piensa que ha ocurrido algo sospechoso, tome una captura de pantalla o una foto del anuncio para que tenga un registro de ello. Firme un contrato de arrendamiento para su apartamento con el fin de ayudar a proteger sus derechos. Haga todas las solicitudes por escrito, como por ejemplo las solicitudes de mantenimiento, y solicite que todas las respuestas sean por escrito. Esto podría incluir correos electrónicos o mensajes de texto con su arrendador. Si usted se está comunicando con su arrendador por correo electrónico o por mensajes de texto, asegúrese de guardar estos mensajes. Los arrendadores tienen la obligación de entregarle a usted recibos por los pagos de la renta, de manera que asegúrese de que le están entregando dichos recibos y guarde copias de todos los documentos. Tome fotos o un video del apartamento antes de mudarse e inmediatamente después de dejarlo para que pueda documentar las condiciones en las que se encuentra el apartamento. Si usted está siendo acosado por su arrendador o por un vecino, puede grabar sus interacciones con ellos sin que ellos lo sepan. Si usted tiene alguna pregunta sobre su derecho a la vivienda o considera que está siendo discriminado, sírvase contactar con CNY Fair Housing por teléfono o por correo electrónico, o puede visitar nuestro sitio web en cnafairhousing.org y llenar nuestro formulario de queja. Muchas gracias y esperamos que les sea útil esta información.